Hola a todos. Lo primero que voy a hacer va a ser presentarme para que veáis un poquito, para que podáis poner en contexto todo lo que os voy a contar. No sé si pasa aquí. Es una cosa curiosa, supongo que no, y solo pasa en España. Pero alguna vez habéis visto una señora, siempre es la típica señora mayor, que va al mercado, se acerca a la frutería y le pregunta al frutero: oiga, ¿estas naranjas son buenas? Señora, las mejores. Estarán podridas, pero le voy a decir que son geniales, ¿verdad? Bueno, os voy a contar quién soy para que veáis qué es lo que hago y para que podáis poner todo esto en contexto. Aparte de esto, tienes el background profesional, ¿no? ¿Dónde trabajas y qué es lo que haces? Y esto sí es muy importante para lo que os voy a contar. Y mi trabajo actual es para una empresa que se llama Sun Microsystems, que supongo que todos conocéis. Sí. Trabajo dentro de la parte de ingeniería en Open Solaris. Todas estas comunidades de las que os voy a hablar han estado creciendo durante mucho tiempo y eso solo significa que se están haciendo las cosas bien. Pero bueno, de cualquier forma es algo que quiero que sepáis. Vengo de todo el campo de GNU, vengo del campo de básicamente Linux, y hace 2 o 3 años me moví a todo este tema de Open Solaris. Así que, con la aclaración esta, lo siguiente que vamos a hacer es ver por qué ha pasado todo esto, qué cosas han cambiado, qué es lo que ha motivado a que todo esto sea así. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo accedes al conocimiento? Antes la forma que tenías de acceder al conocimiento era a través de libros, enciclopedias, algo parecido, ¿verdad? Y eso cambió. Llegó un momento en el que cualquiera podía acceder a todo el conocimiento. Hace años, hace 10 o 15 años, era muy importante dónde vivías, qué idioma hablabas, si tenías recursos económicos o no. Pero eso ya no es así. Hoy cualquiera, esté donde esté, hable el idioma que hable, puede acceder, por ejemplo, a Wikipedia, y ahí tiene, es el compendio de información más grande que existe en el mundo, ¿verdad? Luego cualquiera puede aprender lo que quiera. Ya no importa si tienes recursos o no tienes recursos. Necesitas unos recursos muy mínimos para poder acceder a Internet. Más que nada porque cualquier gobierno lo está haciendo eso por ti. Te están dando acceso a Internet de una u otra forma. Luego simplemente tienes que querer aprender para poder aprender. Y puedes aprender lo que tú quieras. Y eso es un cambio enorme. Ha cambiado la tecnología. Eso es la tecnología. De hecho, no ha entrado el pie de foto en la imagen. Pero es gracioso. ¿Sabéis cuál era el pie de foto de eso? La computadora del futuro. Me encanta. Tiene hasta timón. Es terrible, o sea. ¿Y qué es más potente que eso hoy? ¿Qué tenéis? ¿Un PC de casa? Una calculadora. De hecho, vuestro celular es infinitamente más potente que eso. Vuestro celular será 2 o 3 órdenes de magnitud más grande que eso. Más potente que eso. 1000 veces más potente. 1000 máquinas de esas no es un celular de los que lleváis en el bolsillo. Luego, la tecnología también ha avanzado mucho. Tenemos 2 cambios importantes. Uno, tenemos Internet que nos deja acceder al conocimiento de una forma muy fácil, muy abierta. Y 2, la tecnología ha avanzado muchísimo. Hasta puntos que hace años era básicamente ciencia ficción. Luego, ¿qué es lo que sucede si juntas esas 2 cosas? Si juntas una tecnología muy avanzada, o mucho más avanzada de lo que esperábamos, con el que todos estamos conectados a través de Internet. Bueno, pues que empiezan a pasar efectos colaterales, ¿verdad? Empiezan a pasar cosas como que yo llegué aquí a Venezuela y no me había molestado en traer dinero. Digo, no había ido a mi banco en España y había cambiado dinero y había... De plano no, de hecho llevo 2 meses viajando de congreso en congreso. He pasado por no sé cuántos países ya en 2 meses. Y nunca me he molestado, nunca he pensado en necesito bolivianos, necesito pesos mexicanos, necesito pesos argentinos, necesito... No me ha importado, simplemente he ido pasando por los sitios. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegas, quieres comprar algo y directamente lo pagas. Y no tienes ningún problema, ya está hecho. Sacas tu plastiquito, se lo das al señor y como hay una cosa por debajo que es Internet que nos conecta a todos con todos, bueno, pues su terminal de venta está conectado con mi banco en España y es capaz de hacer la transacción y ya está pagado. Y me voy tan alegremente, voy a un ATM, a un cajero automático y saco dinero en la moneda local y no hay ningún problema. Luego, el cambio de que tengamos por debajo Internet hace que nuestras vidas sean más sencillas, ¿verdad? Hace que podamos aprender más, hace que podamos hacer cosas que antes eran imposibles, pero también tiene efectos colaterales como este. Que no es una gran cosa, pues es una gran cosa, pero no es tan importante como, por ejemplo, poder acceder libremente al conocimiento. Todos estamos conectados con todos, potencialmente. Solo tenemos que querer estar conectados para que exista la conexión. Es realmente fácil que yo mañana os tenga a todos vosotros en mis contactos del Java, o del Messenger, o de lo que sea que uso. ¿Sí? Simplemente tenemos que querer estar conectados. Ya está, no es un esfuerzo, no toma tiempo, no requiere dinero, no nada, simplemente está. Luego, incluso si no estamos conectados mañana, podríamos estarlo. Estamos potencialmente interconectados, todos. Y eso lo que hace es que podamos hacer cosas juntos que antes nunca podríamos haber hecho. Podemos hacer cosas juntos
mundos de una forma muy fácil que antes habría sido imposible. Lo que hace el software libre es arreglar sin sentidos. Básicamente es, a mí no me importa cuán malo sea tu modelo de negocio, a mí me importa que el hecho de compartir, si tú tienes un amigo, el hecho de compartir con alguien es un acto bueno. O sea, moralmente es un acto correcto y es algo que debes hacer. La piratería es una cosa jodida, es una cosa mala, ¿no? Digo, un pirata es una cosa fea. ¿Sí? Digo, le falta el loro en el hombro y así la cara de malo. Bien, pensando bien, por muy malo que quieran hacer parecer el copiar un CD o el copiar lo que sea, jamás va a ser tan malo como lo que hacía un pirata, que en realidad lo que era un pirata era un asesino y un ladrón. Eso es en general. Después hay otros puntos que aplican más a la parte del software. Y la parte del software lo que sucede es que nos han acostumbrado a una cosa que se llama restricciones de uso. La libertad cero del software libre, supongo que todos lo conoceréis. Tienes que poder utilizar el software para lo que tú quieras, seas quien seas. Imaginad, por ejemplo, que ahora mismo os vais a una ferretería y compráis un martillo, ¿bien? Tienes tu martillo, te acaban de dar tu martillo. Y cuando ya lo has pagado y te lo han dado así en una bolsita y estás saliendo de la tienda, va el tipo que te lo ha vendido y te dice, ¿sabes qué? Por cierto, ahora que te lo has pagado y que ya es tuyo, te voy a decir, se me olvidó comentarte que es que este martillo lo puedes utilizar nada más que el lunes, miércoles y viernes. Te quedas tú así como, o sea, es mi martillo, lo he pagado, es mío, lo utilizaré para lo que quiere cuando quiera, ¿cierto? Pero no. Quiero que entendáis que las licencias son contratos y que son muy importantes, y que las licencias te dejan usar el software como ellos quieren, no como tú quieres. ¿Vale? Luego, el que la industria funcione así, el que la industria te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer con el software, es muy importante. Imaginad que en lugar de un martillo es una guitarra, y compras la guitarra y te dicen, ¿sabes qué? Eso lo puedes tocar canciones de amor. Y dices, no, pues a mí me gusta el rock, ¿no? Pero ya está, ya la has comprado, es tuya, y en ese momento te están diciendo cómo la puedes usar. Luego eso es un problema, ¿verdad? Y aquí supongo que muchos de vosotros seréis informáticos, o lo vais a ser, o estáis muy relacionados con la tecnología, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, yo también soy informático, y a mí lo que pasaba es que, además de estudiar, me gustaba. Y lo que pasaba es que me gustaba, además quiero ejercer, y ejerzo de ello, y me gusta lo que hago. Luego quiero poder hacer lo que se supone que debo poder hacer. Pensad un momento que ninguno de vosotros sois informáticos, o que tenéis que ver con la tecnología. Y que en lugar de tener que ver con la tecnología, tenéis que ver con la mecánica. ¿Bien? Ahora todos sois mecánicos. Y esta mañana lo que ha sucedido es que habéis ido y se habéis comprado un coche nuevo. Y te han dado y dices, uff, ese gris, no pega con mis ojos. Le voy a pintar. Sí, no me veo yo bien ahí dentro. Y vas, si quieres pintar tu carro, porque es tuyo. Y ya le has pagado y es completamente tuyo. Luego, uno, eres mecánico y obviamente sabes pintar un carro. Esa es la cosa más fácil del mundo. Y dos, es tu carro. Luego, ¿por qué no vas a poder pintarlo? Bueno, pues perfectamente puede haber una restricción de uso que te diga que no puedes pintar tu carro, porque cuando lo compraste firmaste uno de esos documentos. Pero es más, imagínate que siendo mecánico, lo que sucede es que vas a abrir el capó, oyes un ruidito, y abres el capó y quieres mirar a ver qué está pasando por dentro. ¿Qué es lo que pasa con el ruidito? Y el capó está soldado y no lo puedes abrir. El equivalente de eso en software sería que te diesen el código fuente, que pudieses ver qué es lo que está haciendo el programa por dentro, ¿verdad? Para ver lo que hace el programa por dentro necesitas el código fuente. Luego, si eres mecánico, tienes que poder abrir el capó y mirar qué es lo que está pasando. Incluso si no eres mecánico. Digo, yo he visto a mi madre, que no sabe nada de mecánica, abrir el capó y mirar así como diciendo, a ver qué se ha roto. Sí, o sea, debes tenerlo, debes poder hacerlo, sea útil o no, pero sobre todo si eres mecánico, tienes que poder abrir el capó. Es más, si eres mecánico, vas a ver que está roto y lo vas a arreglar. Vas a quitar el carburador, vas a hacer no sé qué y lo vas a arreglar. Y tu coche va a empezar a funcionar bien. Porque debes poder, y además has estudiado para ello. Luego tienes que poder, además de tener el código fuente, tienes que poder modificar el código fuente. ¿Cierto? Sería increíble que te vendan un coche al que no le puedas mirar el motor y al que no le puedas arreglar el motor. Pero todo el mundo está más o menos acostumbrado a utilizar software privativo del que no tienes las fuentes y que no puedes modificar. ¿Os dais cuenta de en qué posición nos dejáis con los técnicos en comparación de un mecánico? Digo, nosotros no podemos ejercer, ellos sí. O no podemos ejercer según estaban las cosas hasta ahora. Luego, lo que está haciendo el software libre es acabar con estos sinsentidos. Hay dos grandes grupos dentro del software libre. Están las personas, estamos todos nosotros, y después están las compañías. Y para cada uno de los grupos es bueno por una cosa diferente. Para vosotros es bueno por varias razones. La primera de ellas es porque vais a conseguir mucho conocimiento.
¿Hay profesores de universidad aquí? ¿Uno? Lo siento. Lo siento por lo que voy a decir. Si yo pienso lo que sé y pienso lo que he aprendido en la universidad y pienso lo que he aprendido en la comunidad, trabajando en la comunidad, os diría con la mano en el corazón que básicamente en la universidad he aprendido como el 20% de lo que sé, no más. Sí. ¿O menos? Estoy convencido que hay gente que hace software privativo que es brillante, que son muy buenos. Pero cometen el error de hacer software privativo, luego nadie lo sabe. Nadie sabe cuán buenos son. Luego nadie se lo va a reconocer, nadie les va a ofrecer un mejor trabajo, nadie les va a pedir que escriban un libro. Porque no, nadie sabe de ellos. Luego, un punto importante para la gente que hace software libre es ganar visibilidad. Hay un ejemplo en todo esto de tecnología, que es el ejemplo perfecto para explicar por qué esto es bueno para vosotros. Porque el software libre es algo interesante. Y el ejemplo perfecto es lo que sucedió hace más o menos unos 15 años con Novell Network y TCP/IP. Hace unos 15 años es cuando las redes estaban empezando. Cable coaxial, las TES, la red a 10 megas... Tecnología antigua. Y lo que sucedía es que el estándar, lo que todo el mundo utilizaba, lo que estaba súper difundido y lo que estaba en todas las empresas, era un software privativo que se llamaba Novell Network. Obviamente, es lo que utilizaba todo el mundo. ¿Y por qué ibas a utilizar otra cosa, verdad? Si es lo que utilizaba todo el mundo, ibas a conseguir el software fácilmente, y tenías más libros, y se suponía que era lo cool, ¿por qué ibas a utilizar otra cosa? Bueno, pues todo el mundo lo utilizaba. Pensáis un poco el equivalente de ahora, ¿verdad? Que es lo que utiliza todo el mundo, que es privativo, que lo utilizan por inercia. Después había otra opción, que era TCP/IP. En ese momento TCP/IP era una cosa que utilizaban 4 hippies. En un garaje, un perro por allí, unos tipos con greñas y barba. ¿Para qué ibas a utilizar TCP/IP? TCP/IP básicamente era la misma cosa, pero tecnología abierta. Con especificaciones, cualquiera lo podría implementar, había implementaciones libres de TCP/IP. Pero bueno, no era tan cool. Lo que estaba bien, lo interesante era Novell Network. Porque además era lo que todo el mundo utilizaba. ¿Y cómo iba a ganar TCP/IP a la tecnología que estaba impuesta y que todo el mundo tenía? No tenían nada que hacer. Ese es el ejemplo perfecto de tecnología libre contra tecnología privativa. Hoy en día, bueno, si hace 15 años tuvieses que haber tomado la decisión de qué tecnología te convenía, muy posiblemente, que es lo que hizo casi todo el mundo, hubieses cometido el error. Y hubieses aprendido Novell Network y te hubieses hecho un experto en Novell Network. Lo que hoy en día te haría un experto en nada. Si en aquel momento hubieses optado por tecnología libre y software libre, TCP/IP, lo que pasaría es que hoy serías un experto con 15 años de experiencia en TCP/IP. ¿Qué significa? Eres un experto con 15 años de experiencia en Internet, que lo mueve todo, telefonía celular, redes locales. Eres un experto en lo que está moviendo el mundo hoy. La diferencia es crucial. Hoy aquí estamos en la misma posición. Hay una tecnología dominante, que es cerrada y privativa, y hay otra tecnología abierta, que es la que se va a acabar imponiendo. Y siempre, cuando hay una tecnología abierta y una cerrada que compiten, aunque la cerrada y la privativa estén en una mejor posición al principio, la abierta acaba imponiéndose. Y eso pasa siempre. Total, también hay ventajas para las compañías, y esto es a donde quiero ir ahora rápido, porque os quería contar un poco por qué compañías como Son están liberando software. Pero algo tiene que ganar, ¿verdad? Algo tienen que ganar las empresas para hacer esto, si no, no lo harían. Porque al fin y al cabo su único objetivo es ganar dinero, y está bien, y es ético, todos trabajamos para ganar dinero. Luego una empresa es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ganan? Bueno, pues lo primero que ganan es credibilidad. Si una empresa hace software libre, gana mucha credibilidad. Si una empresa hace Genome, y es algo que todos usamos, gana credibilidad, ¿cierto? Si una empresa colabora con Firefox, gana credibilidad. Si una empresa tiene su sistema operativo y de un día para otro dice, ¿sabes qué? Voy a hacer Solaris libre y hace OpenSolaris, gana credibilidad. Si una empresa tiene Java, que es algo que está en todos los celulares del mundo, y hace Java libre, gana credibilidad. ¿Sí? La gente empieza a confiar en ti, la gente empieza a saber cuán buenos son tus productos, porque además pueden ver el código fuente. Vas a tener más clientes, vas a tener más mercado y vas a ganar más dinero. Eso es bueno para una empresa. Es bueno para una empresa, pero es bueno para todos, ¿verdad? Porque el que Java sea libre es una cosa que es bueno para absolutamente todos.
Al mismo tiempo que es bueno para ellos, ¡hey! Todos ganamos. Estupendo. Existen dos clases de personas en el mundo. La primera clase somos nosotros. Es gente que jamás, nunca, ahí se abra la tierra y nos trague, vamos a pagar por software. Nunca lo vamos a hacer. Sea como sea, nunca lo vamos a hacer. Si es libre, genial. En cualquier otro caso acabarás consiguiéndolo sin pagar. ¿Verdad? Pero nunca, nunca, nunca vas a pagar por software. ¿Es cierto o no? Bien. Eso es una realidad. Y eso funciona así. Y es algo que tienes que asumir porque va a ser así siempre. Después hay otra clase de gente. Que es la gente que no puede utilizar software bajo ningún concepto si no lo pagan y lo pagan caro. ¿Os podéis imaginar cuál es la telefónica más grande de Venezuela? ¿Telefónica? Bien. La que sea, una de las telefónicas, una de las telcos grandes aquí. ¿Os podéis imaginar que yo voy a una telco y le digo, ¿sabes qué? Toma tu sistema operativo para tus servers. Y dicen, ok, sacan la chequera, ¿no? Y dicen, ¿cuántos miles de millones? Normalmente hubiese dicho millones, pero como aquí tenéis la moneda esta así tan... en fin. ¿Cuántos millones de dólares? Y dices tú, no, es gratis, es libre, es software libre, tómalo. Y toma, además te regalan los DVDs y son para ti. No, o sea, van a correr espantados, van a decir, no, jamás, nunca, jamás. Ahora, llega un tipo con traje y corbata, con el mismo DVD. Dice, sí, esto es $1 millón, por favor. Encantados, encantados. Y lo van a pagar. Pero porque lo tienen que pagar. O sea, ¿sabéis lo que puede ser una hora en los que los servidores de esa telco estén caídos? ¿Sabéis cuánto dinero pueden perder si esos servidores están caídos? Es demasiado dinero. Es demasiado. Esa gente necesita soporte y necesita el soporte más caro y más potente que puedan encontrar. Luego esa gente necesita pagar muy caro lo que utilicen para tener el mejor de todos los soportes a los que puedan acceder. Lo que necesitan es que si uno de sus servidores se cae, al cuarto de hora tengan allí un tipo que sea un súper experto en eso y que se lo vaya a arreglar. Porque el tiempo en el que el servidor está caído es demasiado costoso para ellos. Por eso lo pagan muy caro. Luego, básicamente ese es el modelo de negocio. Tú haces software libre y sabes que a la mitad de tus usuarios se lo vas a dar gratis, a todos nosotros. Pero a la otra mitad, que son las empresas, las grandes empresas, se lo vas a cobrar y se lo vas a cobrar caro. Y ese es el dinero de verdad. ¿No es un modelo mucho mejor para todos? Digo, ellos pagan y lo necesitan, genial. Y nosotros lo tenemos libre y gratis, genial también. ¿Verdad? Luego nosotros ganamos y la empresa sigue haciendo negocio. Entonces puede seguir haciendo software libre. Ese es el modelo de negocio, así está funcionando hoy. ¿Qué es lo primero que hemos liberado y lo que es más famoso y más importante ahora mismo? Pues obviamente el sistema operativo. El sistema operativo es la base de todo. Y es la pieza de software más grande y más importante de las que hemos liberado. Tengo DVDs aquí, ahora los podéis llevar para probarlos y para instalarlos y para que veáis las virtudes que tiene. Porque realmente tiene puntos técnicos importantes. El impacto que tiene. Eso es Java. ¿Verdad? Java ha sido la otra gran cosa. Está en todos los celulares del mundo. Que son miles de millones. Está en prácticamente todos los desktops, está en muchísimos sitios. Y hoy Java ya es libre, hoy Java ya es software libre. Lo cual es muy importante, es la plataforma de desarrollo más importante que ha existido nunca. Está en las... ¿Perdón? Más robusta. Sí, más robusta y más extendida. Está en bancos, está en agencias de viaje, en ejércitos, está en absolutamente todos los sitios, en empresas, está en todos los sitios. Luego la plataforma sobre la que casi todo el mundo ha desarrollado su software durante los últimos 10 años sea libre es muy importante. Es realmente importante. ¿Cuál sería el siguiente producto más famoso que conozcáis que ha librado Sony? OpenOffice, ¿verdad? OpenOffice lo utiliza todo el mundo, de hecho es una pieza clave en todo esto del software libre. Si no fuese por OpenOffice, ni Linux, ni OpenSolaris, ni ninguno de los BSDs sería una plataforma creíble. Sería algo que realmente la gente puede utilizar. Luego, una contribución como OpenOffice y como Java es una contribución muy importante a la comunidad. Ya. Ok, vamos a hacer una cosa. Tengo los DVDs. El que quiera un DVD, podemos salir fuera. Os doy el DVD. Y si tenéis alguna duda, si tenéis lo que sea, yo voy a estar aquí toda la tarde y mañana todo el día. Así que me buscáis y hablamos de eso.